Buenos días y bienvenidos a la presentación de las jornadas de Change Forum, que este año celebramos de forma online por la circunstancia que todos conocemos y que nos ha llevado a descubrir otra forma de vivir en los últimos meses. Y es que durante esta crisis que hemos padecido, que estamos padeciendo, la verdad es que ha sorprendido que nuestros miedos no eran al contagio, sino que eran a la soledad. Y en esta batalla contra la soledad de cada uno de nosotros, no solo los pasteles han jugado un papel importante, acabando con estas existencias de levadura en los supermercados, no solo el deporte y la práctica física y las derivadas de temas como las meditaciones, el yoga, etcétera, han jugado un papel, sino que la cultura se ha revelado como algo que era conocido, pero que en estos meses ha sido muy evidente que es una forma de no aislar a la gente, una forma de mantener el contacto con un bienestar de tipo personal, de tipo emocional, pero también con una vinculación comunitaria, que es la que nos ha llevado a descubrir esta cultura como un elemento fundamental del bienestar de las personas. En ese sentido, nuestras jornadas de Change Forum juegan un papel que enlaza perfectamente con este diálogo entre la cultura y la transformación social, la acción en distintos colectivos que pueden beneficiarse a través de las prácticas culturales de una mejora en su calidad de vida. Este año hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que avanzar desde un modelo presencial a un modelo digital. Nuestros equipos han trabajado con la gente de Transit, con la gente de Innova, para poderos presentar las jornadas que hoy tenemos el placer de poder estar inaugurando. Ha sido para nosotros, además, un acicate, un estímulo, el transformar lo que hubieran sido unos encuentros en Barcelona con estas propuestas de tipo digital, y hemos sido capaces de poder poner un menú en estas jornadas que esperamos que sea de vuestro interés, que empieza ahora mismo con este diálogo magnífico entre Rafael Palacios, el coreógrafo colombiano de la compañía Sankofa, que tenía que estar también en Barcelona colaborando con estas jornadas en el marco del Festival Grec, y que no ha podido trasladarse, pero que ha estado de acuerdo en poder participar en este diálogo, con Cesc Casadesús, director del Festival Grec de Barcelona y persona próxima y con la que tenemos una complicidad de hace años para el desarrollo de este tipo de proyectos. Es este diálogo el que dará inicio pues, a este Exchange Forum, que continuará con las presentaciones de los proyectos seleccionados en la convocatoria y con una última actividad a la que hemos llamado diálogos múltiples, que permitirán a cada uno de los participantes asistir a 6 de entre 24 diálogos que se han planteado en una discusión previa para fijar esas temáticas que pudieran ser de interés. Espero que estas jornadas realmente cumplan con las expectativas con las que estáis sumándoos a ellas. Es nosotros una feliz oportunidad de poder poner en un diálogo enriquecedor tanto al colectivo de profesionales de la cultura, de artistas, de creadores, de representantes de la gestión, de personas, en definitiva, que tienen en la cultura su quehacer profesional, junto con aquellos que representan el colectivo y los ámbitos puramente sociales, educadores, personas que están vinculadas al mundo social, y también en esta ocasión dando la bienvenida por primera vez y con voluntad de que sea una pata que tenga una presencia permanente en este tipo de foros, también esos colectivos que se benefician de este tipo de proyectos y con los que somos muchas veces partícipes de la transformación que abogamos y que impulsamos con las iniciativas del programa Art for Change de la Fundación La Caixa, que es el paraguas sobre el que hemos articulado estas jornadas. Os deseo que las disfrutéis y que este tiempo desde vuestras casas, con la conexión
digital resulte del máximo interés. Muchas gracias y bienvenidos. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola Francis, ¿cómo estás? Bien, pues muy contento de verte así directamente cara a cara, por fin, después de tantos emails y charlas virtuales. Creo que bueno, es un placer poder dialogar y compartir esta charla pues, con las personas que tengan ganas de saber un poco más de ti que de mí, supongo yo, porque en estas jornadas creo que lo más interesante es saber de tu experiencia y que nos cuentes un poco lo que es Sankofa, lo que estás haciendo. Y me gustaría empezar un poco por una frase que es la que firma tus emails, ¿no? Y hablas, dices, nosotros no bailamos para ser vistos, sino para ser escuchados. Sí, bueno, yo creo que esa frase resume el trabajo y la intención que nosotros tenemos al bailar en la sociedad y para la sociedad en la que compartimos con otras culturas. Es bailar para que escuchen qué es lo que nosotros soñamos, cuáles son nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestras frustraciones, todo lo que implica en esta sociedad ser una persona racializada. Entonces, por eso decimos que bailamos más que para ser vistos, para ser escuchados. También es porque es una invitación para que más allá de esa mirada superficial que hay sobre las danzas negras alrededor del mundo, que se vuelven con unos significados y unas simbologías de erotismo y exotismo gratuito, entremos a escuchar en realidad qué dicen esos cuerpos negros que se atreven a bailar en la sociedad, cuáles son las luchas de existencia y resistencia que nosotros hemos librado para configurar una danza tal y cual como las que creamos todas las comunidades negras alrededor del mundo. Porque empecemos por ahí, quizás para explicar un poco el contexto, tú estás trabajando en Colombia, básicamente, y estás trabajando con la comunidad afrocolombiana a partir de recuperar sus tradiciones, pero también a partir de hacer un trabajo de transformación social, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy afrocolombiano, mi papá es del Chocó, mi mamá es de Antioquia, y aunque yo nazco en esta región, que no es necesariamente una región en donde la mayoría de la gente sea negra, pues yo crezco identificándome como un hombre negro. Entonces es muy importante poner eso en contexto porque es en donde se denuncia el artista que está al frente, ¿cierto? El artista que está construyendo un mundo y es alrededor de la cultura negra. Son procesos identitarios, pero son procesos que también entonces crean tejido social. Sankofa hace ya 23 años que la fundé, después de haber estudiado danza afrocontemporánea entre París y África con Germana Cogni e Irene Tazambedo, y regresé al país porque sentí esa necesidad de hacerme coreógrafo, crear una voz, amplificar la voz de los pueblos negros a través de la danza tradicional y la danza contemporánea, es decir, esa danza tradicional que se puede actualizar para responder a las problemáticas que tenemos hoy en día y que seguimos enfrentando hoy en día las comunidades negras. Es una comunidad muy grande, muy dispersa en Colombia. Es una región, es una comunidad que normalmente dialoga o está totalmente dispersa en otras comunidades. Sí, me parece muy interesante esa pregunta, Francis, porque, claro, hay que remitirse a la historia de los pueblos negros en Colombia, de la gente negra en Colombia. Entonces nos remitimos al momento de la esclavitud. Y eso que tú me preguntas, entonces me hace recordar cómo traían pueblos o personas de diferentes lugares de África y las mezclaban para que no se pudieran entender por los diferentes idiomas en que hablaban. Y más o menos ese mismo tipo de orden político que ayuda al racismo estructural es el que enfrentamos todavía hoy en día las comunidades negras, es decir, estamos en diferentes lugares de Colombia, sobre todo en el Pacífico colombiano, desde el norte hasta el sur, pero muchas veces es muy difícil la comunicación de unos pueblos con otros. Entonces son conocimientos afrodiaspóricos que en Sankofa tratamos de entrelazar y de tejer nuevamente para podernos reconocer, para poder reconocer nuestros conocimientos. Es por eso también que yo me voy hasta África, porque creo que el hombre y la mujer negra en Colombia pues tienen toda una historia que ha sido negada y un vacío histórico que ha sido también entonces fuente de la opresión. Es decir, si no sabemos quiénes somos,
no sabemos para dónde vamos. Y Sankofa significa eso, es una palabra de origen africano del país de Ghana, del pueblo de Kan, que significa regresar a la raíz para conocer el presente y para entender el presente y poder avanzar hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de estos pueblos afrocolombianos que se tienen que encontrar para reconocerse como hermanos y para poderse enriquecer con los conocimientos que los ha ayudado a sobrevivir, nos encontramos en unas zonas aisladas y lo que hacemos es tratar de tejer todo ese contexto cultural, identitario, social, político, religioso, filosófico que nos cubre como pueblo afrodiaspórico. Pero en cualquier caso estás creando, es un trabajo muy conectado con la realidad contemporánea. Quizás partes de algo más tradicional, pero tu trabajo es creación contemporánea completamente. Sí, a mí me interesa mucho situarme en el presente, pero sin olvidar el pasado. Y de hecho la técnica de danza afrocontemporánea, que es nuestra escuela, así fue como se pensó en el año 75 bajo la dirección de Germaine Cogni. Y es como crear una danza contemporánea sin olvidar las raíces de las danzas tradicionales africanas. Y esa misma idea es entonces la que yo planteo aquí en Colombia, cómo nosotros afrodescendientes podemos crear a partir de las danzas tradicionales que hemos construido y que hemos preservado en cada una de las diferentes regiones, un diálogo y un discurso político que se inserta en el cuerpo bailando para comunicarse con el resto de la sociedad. Entonces sí, es una concepción contemporánea, pero que no olvida el pasado. También para responderte, Frances, según el DANE, nosotros somos el 10% de la población. Pues tenemos que tener claro que aquí en Colombia nos denominamos como afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros. Es decir, cada pueblo se nombra de una manera también, pues porque hay unas diferencias. No toda la gente negra somos iguales, no toda la gente negra tenemos las mismas creencias o las mismas maneras de enfrentar el mundo. Entonces, estas denominaciones lo que nos ayudan es a saber que estamos en el contexto de lo afrodiaspórico, pero que tenemos diferencias entre nosotros. Ahora, sí hay problemas con el censo en Colombia y con las cifras que da el DANE, porque en el último censo, resulta que estamos seguros y estamos convencidos de que ese censo desapareció a 1.500.000 personas afrodescendientes, es decir, está mal contado, también por la manera en que se hacen estas preguntas cuando se llega a las comunidades. Entonces, es un país que tiene muchísimo que resolver con respecto a la multiculturalidad y a la diversidad étnica y cultural. Te referías a Germaine Cogni, ella creó en Senegal l'École de Sable. No sé, ¿tú cómo lo haces en Colombia? ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Has creado también una escuela? ¿Tienes un espacio de trabajo? ¿Es algo que haces de forma más itinerante? ¿Hay un grupo estable? ¿Cuál es la forma de trabajo más práctico, más en el día a día? Bueno, como a mí lo que me interesa mucho es poder investigar y reconocer los conocimientos de la gente negra en Colombia. Entonces, tenemos una sede aquí en Medellín, bueno, que no es una sede propia, es un lugar de la Alcaldía de Medellín, en la Casa de Integración Afrocolombiana, y allí podemos ir a ensayar ciertos días a la semana. Pero además, entonces, como hay mucha gente negra que está en las regiones y con las cuales a nosotros como Sankofa, como institución, nos interesa entrar en diálogo con ellos, entonces hemos creado unas metodologías o unas rutas que nos permiten viajar a las regiones, también de invitar a algunas de estas personas a encuentros aquí en la ciudad de Medellín para que podamos compartir. Entonces, a partir del año 2008, yo hice un proyecto que se llamó Pasos en la Tierra y este proyecto nos permitió ir por el Pacífico colombiano, en Tumaco, en Puerto Tejada, en Guapi, en el Chocó, en San Andrés y Providencia. Estos son los diferentes municipios y territorios en donde está la gente negra. Y este proyecto, pues, fue un proyecto pedagógico de intercambio de saberes, pero también apuntando a eso, a que la tradición no se quedara en un lugar de museo, en un lugar estático que no cuenta nada al presente más que una repetición, sino que las tradiciones de los pueblos negros
puedan entrar en conversación y en acción para resolver lo que nos sucede en el cotidiano. Pasos en la Tierra es un proyecto que creo que forma parte también del Plan Nacional de Danza, que está además muy bien explicado y que es bastante un ejemplo para, creo que en América Latina hay pocos proyectos de este tipo, ¿verdad? Sí, el Plan nosotros trabajamos entonces en asocio con el Plan Nacional de Danza del Ministerio de Cultura y es gracias a la Embajada de Estados Unidos y al Ministerio de Cultura que también logramos hacer realidad este proyecto. Y es dentro de esa multiculturalidad que nosotros apuntamos a un verdadero reconocimiento de justicia cognitiva en el país. ¿Y tienes relación también con otros proyectos similares? Decías en Estados Unidos o en otros países de América Latina, creo que en Brasil o en Europa, no sé si, o en África incluso. Sí, nosotros hemos trabajado en Brasil, estuvimos en una pasantía artística con el grupo Sansa Croma, gracias al Festival Mirada, y también hemos trabajado, bueno, en Estados Unidos hemos hecho muchas giras, también a causa de la gestión que hace la compañía de representaciones y management, y con ello lo que hemos logrado es poder estar en diferentes ciudades norteamericanas, dando no solo, presentando no solo la obra, sino también haciendo talleres y encuentros con las comunidades y con bailarines de esas diferentes ciudades. Y allí tenemos la oportunidad de hablar de los procesos artísticos, políticos, sociales que nosotros lideramos aquí en Colombia. En África estuvimos en el año 2009. Bueno, yo estuve en África desde el 92, estuve yendo a Burkina Faso, a Senegal y a muchos países de África, 18 países, antes de venir a Colombia a crear la fundación o la Corporación Sankofa. Pero luego en el 2009, gracias al Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Medellín, pudimos ir a hacer una pasantía en Burkina Faso con mi maestra Irene Tazambedo. 9 bailarines de la corporación tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia que yo había vivido antes y poder luego regresar a Colombia y seguir contribuyendo al desarrollo del pensamiento afrodiaspórico. Yo sé que tienes una profunda reflexión antropológica y que tienes estudios a este nivel, aunque vamos a intentar hacer una conversación amena y no perdernos por muchas profundidades intelectuales, pero sí creo que a la gente que está escuchando este programa de este fórum le interesa tu visión sobre la cuestión del arte y la transformación social. Un poco, ¿cuál es tu experiencia respecto a cómo la danza ha colaborado para esta transformación social, esta creación de esta, digamos, identidad, reivindicación, pensamiento? Me gustaría que nos compartieras con nosotros alguna reflexión en torno a este tema, arte, transformación social. Sí, bueno, lo que yo creo es que para nosotros, y cuando digo nosotros somos los afrodescendientes, es imposible pensar el arte sin que esté atravesado por los procesos sociales. Es decir, el arte para las comunidades negras está implícito en el cotidiano, no está separado, no hay dicotomía. Es decir, por ejemplo, los niños y las niñas en el Pacífico colombiano aprenden a bailar danzas tradicionales no porque van a una academia especializada en donde dicen yo voy a ser artista, bailarín profesional de currulao, de bullerengue o de cumbia o de, en fin, de muchas expresiones artísticas, sino porque estas danzas hacen parte de la educación natural, por decirlo así, que tienen las comunidades. O sea, en la danza se encuentran también procesos de memoria histórica, se encuentran procesos de autorreferencia, se encuentran procesos de tejido comunitario. Entonces, para nosotros el arte sale de los mismos procesos por los que logramos sobrevivir en esta sociedad. Es decir, cuando somos escritores, poetas, bailarines, cantantes, todo esto luego se expresa a través de nuestras propias vivencias. Entonces, cuando hablamos de procesos de arte y transformación social, yo creo que esa es una de las enseñanzas y una de las cosas que se le deben reconocer a los llamados pueblos étnicos, entre comillas. Es decir, hay una sociedad occidental que separa las artes. Si uno quiere estudiar danza, tiene que ir a una universidad y especializarse, pero no necesariamente esa danza va a hablar del contexto social y comunitario en la cual esta persona ha decidido o ha crecido. Entonces yo creo que podemos pensar que cuando develamos las epistemologías de los pueblos negros, el arte como transformación social nace allí.
y nace como un pensamiento muy poderoso que ayuda a sanar las heridas coloniales que en nuestro caso ha creado la matriz colonial. ¿Es más algo que tiene que ver con lo comunitario, con la comunidad, o es algo que tiene que estar dirigido por parte de un coreógrafo, por decirlo de alguna forma? No, yo lo que encuentro aquí en Colombia sobre todo es que, por ejemplo, voy a hablar de jóvenes creadores del Chocó. Es un proceso de jóvenes, como se llaman ellos, entre los, digamos, 8 años y los 20, 22 años. Y ellos han creado un estilo de danza que lo han denominado exótico. Y ese estilo de danza ellos mismos lo aprenden, lo exploran, lo improvisan y lo componen. Es decir, es la comunidad la que está creando un proceso artístico y un proceso social a través de una manifestación artística y espiritual como lo es la danza. Entonces, yo creo que no se trata, cuando hablamos de procesos comunitarios, no se trata de la imposición de un coreógrafo o de un artista, sino de cómo ese coreógrafo o artista especializado entra a comunicarse con esa comunidad o con ese pueblo, pero a comunicarse en una manera en donde sus conocimientos estén al servicio del desarrollo de la propia construcción que está haciendo la comunidad. Ese es un tema interesante también, ¿no? Porque hay diferentes formas de trabajar con la comunidad, para la comunidad, a través de la comunidad. En tu O en caso, contra de la comunidad. exactamente. No, me interesa mucho lo que hablabas ahora de jóvenes, justamente, porque el proyecto que nosotros hemos empezado en Barcelona y que, bueno, va a tener va a tener su visibilidad quizás en el año próximo dentro de este proyecto que estamos haciendo con la Caixa y el Festival Grec, va a ser justamente un trabajo con jóvenes especialmente, ¿no? Y quizás vinculado también a tu proyecto que es La ciudad de los otros, el espectáculo que estás haciendo con la compañía, que habla del ser diferente, ¿no? No solamente del ser negro, que también, pero del ser distinto, del ser diferente, del llegar a una comunidad que no es la tuya o cómo participar de esta comunidad. Esa es una reflexión que tú estás también llevando y que vamos a desarrollar en Barcelona en el futuro, ¿verdad? Sí, estoy muy ansioso de que este proyecto se pueda hacer realidad muy pronto, porque claro, para mí también es un reto y es poder hablar desde el sur y es poder hablar desde mis conocimientos y entrar en diálogo con otras miradas y con otras formas de enfrentar el mundo en una ciudad como Barcelona. Yo voy a aprender mucho de ese proceso y sobre todo voy a salir muy fortalecido de este intercambio. Porque la Entonces, ciudad de los otros, ¿qué es exactamente la ciudad de los otros? La ciudad de los otros es una obra que fue creada a petición, es decir, la alcaldía de Medellín me buscó en el año 2009 para que creara una coreografía como homenaje a los 159 años de la abolición de la esclavitud. Entonces, yo hice la audición a 60 bailarines que se presentaron, artistas en general, escogí 20 y con ellos empezamos una reflexión que si nosotros vamos a celebrar los 159 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, ¿qué es de qué queremos hablar? ¿Cómo queremos expresarlo? ¿Cuál es la puesta escénica? ¿Cuál es el discurso que nosotros queremos llevarle al público? Y bueno, entonces allí empezaron a surgir ideas, reflexiones y diálogos en donde la historia situada de cada artista fue la que fue develando esa manera de construir una dramaturgia, de construir una coreografía, unos movimientos, una puesta en escena. Y por supuesto salió a flote muchísimas veces y era imposible que no saliera la discriminación racial, la discriminación de género, la, la discriminación de clase, en fin, todas estas heridas que sufren los cuerpos racializados y excluidos en la sociedad. Y por eso es que la Ciudad de los Otros, bueno, ya lleva desde el año 2009, lleva 11 años, ha hecho múltiples funciones a nivel nacional, a nivel internacional. También fue elegida como el Premio Nacional de Danza de las Artes en Danza aquí en Colombia. Y yo creo que es una obra que lleva tantos años y que todavía sigue girando y el público sigue aplaudiéndola porque no necesariamente está centrada en el racismo, está centrada en la discriminación, es decir, en la discriminación de cualquier tipo de discriminación que le afecta al ser humano. Y ahora, sin embargo, estás trabajando en otro proyecto sobre soledades compartidas, ¿verdad? Sí, Es sí, lo que nos toca ahora un poco a todos, ¿no?
Sí. ¿Cómo estás trabajando ahora? Bueno, este proyecto miren, empezó la pandemia en Colombia y nos llamaron a la cuarentena. Y por supuesto eso crea una ruptura del tejido social y comunitario que creamos los artistas de Sankofa, vernos todos los días, practicar la danza, acompañarnos en la vida cotidiana. Y también entra la angustia. ¿Qué va a pasar con los bailarines? ¿Qué va a pasar con nuestra hermandad, con nuestra fraternidad, con nuestras prácticas artísticas y nuestra reflexión? Entonces, pensé que una de las estrategias era crear un WhatsApp en donde invitaba a toda esta familia de Sankofa, desde los semilleros hasta los bailarines profesionales. Y lo que les pedí es que en medio de la angustia que estábamos sintiendo por algo tan inesperado y tan, pues que ya sabíamos que iba a ser algo terrible para la humanidad, nos escribiéramos cartas. Y estas cartas nos ¿Cartas en contaran papel o por WhatsApp? por cartas en PDF, por decirlo Ah, así. Entonces íbamos, cada uno iba a hacer una carta y en esta carta nos íbamos a contar algo que durante tanto tiempo no habíamos compartido entre nosotros mismos. Por ejemplo, en Sankofa hay personas como Indira Perea que lleva 23 años, pero hay otros que llevan 15, hay otros que llevan 7, hay otros que llevan 3, 4 años y compartimos mucho en Colombia y en el exterior cuando salimos de gira. Pero pues yo estaba seguro, hay historias que no hemos compartido. Entonces, la idea era, va a ser una carta en donde compartimos lo que nosotros queramos, un recuerdo de la infancia, de un familiar, de una ilusión, un desengaño, una frustración, y luego no vamos a incluir ni emoticones, ni lo vamos a hacer en una canción, no, es escrita, es una carta escrita. Entonces, fue un experimento que empezó a salir muy bien. Los jóvenes de Sankofa, bueno, y yo también escribí mi carta, nos empezamos a enviar estos correos por este medio de WhatsApp y descubrimos cosas algunas veces muy dolorosas de algunos de nuestros participantes que no sospechábamos que esto les había llegado a suceder en sus vidas, otras menos dolorosas, otras muy interesantes, pero sobre todo fueron cartas muy honestas y muy entregadas a compartir de manera sincera con los compañeros y compañeras de vida. Y, y luego, bueno, estas cartas fueron llegando una a la semana, dos, bueno, como que nos gastamos un tiempo en que la gente se fuera decidiendo hasta que completamos todas las cartas. Y resulta que la alcaldía de Medellín abrió una convocatoria para ayudar a los artistas o para apoyarnos en tiempos de pandemia. Entonces yo pasé este proyecto a la alcaldía. Lo que yo le dije, lo que yo propongo en el proyecto es que cada uno de los bailarines de Sankofa va a crear una pieza coreográfica de 3 minutos, en donde su historia y su propia voz es lo que va a nutrir ese universo coreográfico, esa puesta en escena. Y esto, claro, nos ha unido de una manera muy diferente, nos ha unido de una manera también muy sólida y nos ha ayudado a encontrar otros recursos de comunicación y del compartir artístico. Es un proceso muy, muy difícil porque una cosa es enfrentarnos a un tema, por ejemplo, como el de la ciudad de los otros, en conjunto, y otra cosa es enfrentarme al escenario con un tema personal que yo nunca había contado, que pocas veces lo he mencionado. Entonces, bueno, la idea no es que el público conozca las cartas, sino que el público vea la coreografía como tal, la puesta en escena. Yo lo que estoy haciendo es acompañándolos en ese proceso, dándoles algunas orientaciones cuando ellos sienten que tienen alguna debilidad o alguna duda, revisando con ellos el material que van construyendo y ha sido un proceso que a todos nos ha tenido muy ocupados y sobre todo muy unidos. Se llama Cada uno está creando en su casa y después lo vais a compartir quizás en el escenario en algún día, en algún momento, ¿verdad? ¿O no? Sí, eso es lo que pensamos. Bueno, la propuesta es que una vez que está montada ya todas las coreografías y se haga todo el proceso también burocrático con la Alcaldía de Medellín, lo montamos a una plataforma para que el público tenga acceso y vea cada uno de estos videos y cada una de estas historias individuales. Pero sí, yo pienso que más adelante eso es lo que va a resultar una puesta en escena para presentar en vivo y en directo en diferentes festivales o teatros, sobre todo porque también en estos momentos históricos que estamos viviendo, es también cómo podemos develar la voz de la gente negra, es decir, cuáles son sus historias situadas y cuáles son las maneras en que ha enfrentado y ha resuelto la propia vida.
Ya que comentas este tema, cómo está resonando en Colombia o en la comunidad de Colombia lo que estábamos viendo en este fenómeno global que empezó en Estados Unidos o que está siendo tan visible ahora mismo? ¿Es algo que está ahí, que se vive de una forma determinada o simplemente es un momento más de toda esta lucha tan larga, ¿no? Pues la ilusión mía es que sí pueda ser un momento y un cambio determinante, que pueda ser una reflexión, porque yo he escuchado mucho durante este tiempo de pandemia que la pandemia nos va a cambiar como seres humanos, y eso lo he puesto en duda muchas veces porque está una instrumentalización hasta del dolor humano que el capitalismo sabe retomar muy bien para fortalecerse. Pero, por ejemplo, un suceso como este a mí sí me llena de ilusión, porque yo creo que es un momento en el que el ser humano tiene que enfrentarse y tiene que dar respuestas a unas prácticas inhumanas que ha interiorizado y que ha naturalizado en contra de las poblaciones negras alrededor del mundo. Entonces yo sí creo que hechos como tumbar las estatuas, como bajarlas de su lugar, es un cuestionamiento que vale la pena. Muchos podrán decir que una estatua no tiene ningún significado, que la gente no la mira, pero no. Estas son maneras simbólicas muy potentes de educar a una población y de decirles quiénes son las personas importantes en esa población. Y por supuesto sabemos que estas estatuas no están construidas con los imaginarios, con los símbolos y las humanidades de los héroes negros y negras. Entonces yo creo que aquí en Colombia, por supuesto, también han habido debates. Yo ya he participado en algunas charlas que tienen que reflexionar alrededor de este tema. Y yo creo que sería o es una de las luchas que tanto hemos enfrentado, pero que en estos momentos se ponen en el panorama mundial. Creo que el Parlamento Europeo también acaba de referirse al respecto cuando están asumiendo que la esclavitud es un proceso que debe ser visibilizado y reflexionado de otras maneras más justas. Bueno, supongo que nos toca todavía trabajar mucho para el tema de la cuestión del postcolonialismo, que en el caso de América Latina, pues en tu caso se unen dos, ¿no?, colonialismos, el negro y el español también. Que ahí no sé si estáis también conectados con algún tipo de reclamación sobre identidades indígenas de otros pueblos de América Latina o de Colombia en concreto, porque ahí también hay otros movimientos, ¿no? Sí, sí, claro que sí hay movimientos muy fuertes como los movimientos, por ejemplo, aquí en Colombia, en el Cauca de los indígenas, Mm. y son movimientos que, claro, fortalecen la lucha, porque definitivamente eh, todos los pueblos que han sido por muchos siglos víctimas de la opresión, pues por supuesto nos tenemos es que unir, no debemos ver nuestras luchas por separadas. Las interseccionalidades que nos cobijan a todos y a todas, pues tienen que resolverse de esa manera. No hay que ignorar ninguna de ellas. Entonces, sí, yo creo que son caminos que pareciera hay veces que están por separado, pero que como están luchando hacia lo mismo y hacia la liberación, la emancipación, el autorreconocimiento, pues entonces yo creo que finalmente darán sus frutos unidos. Uh-huh. Bueno, no sé exactamente si hay algún tema que te gustaría añadir para el público que nos está escuchando, que, como decía, creo que tiene también un poco compartir esas experiencias tuyas respecto al poder del arte en esta transformación, en estos movimientos, en esta reclamación, en esta lucha quizás incluso política, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto crees que el arte es importante o es superfluo? O habría otros métodos? ¿O es más la lucha política? ¿O a través de qué vía la transformación puede llegar más rápido, quizás? No sé. Sí, no, yo lo que creo es que no hay ninguna lucha que sea menos importante que la otra. Y sobre todo lo que pienso es que, por ejemplo, una de las manifestaciones artísticas, eh, políticas, espirituales, estéticas, que tenemos los pueblos negros alrededor del mundo es la danza. Entonces lo que yo creo es que a lo que nos convoca la danza es a resignificarla y es a escuchar verdaderamente cuál es el significado que ella tiene. Es decir, lo superfluo no está en la danza, lo superfluo está en la mirada, en
cómo se analiza o se ven los procesos dancísticos de las comunidades. Entonces yo creo que en nuestro caso, que le apuntamos a la danza y a la música de origen afrodescendiente, tenemos todos unos componentes políticos allí que pueden aportar a otras luchas que se expresan de otras maneras. Es decir, cuando yo como bailarín y artista estoy en un escenario y no estoy bailando para complacer, sino para exigir justicia social, ya estoy aportando a esa lucha política que transforma el mundo. Entonces yo pensaría que es importante que desde cualquier ámbito que nosotros estemos, sea en cualquier tipo de profesión, reconocida o no, lo que debemos luchar es por esta transformación que a nivel mundial tenemos que dar todos los seres humanos. Había dos temas que me gustan de tus textos que hablabas. Uno, hablabas de justamente cuando ves esos cuerpos, salir de los estereotipos del erotismo y exotismo. Es algo que tú comentas mucho, que cuando vemos a un bailarín, pues de repente tenemos algo en la cabeza que nos provoca leer eso y tú quieres luchar para salir de ahí. Y hay otra frase que también me gusta mucho, que dices que tu danza quiere contribuir a los procesos de sanación individual y comunitaria. Sí, sí, bueno, son intereses, son ilusiones que me pongo en la vida y que me dan sentido de vida. Y por supuesto, mire, haber nacido en Medellín, haber nacido en Antioquia, que es una región en donde la mayoría de la gente es mestiza, pues tiene sus implicaciones. Y es que desde pequeño he escuchado la pregunta a usted de dónde es, por qué luce como luce, por qué su cabello es así. O sea, existe una manera de tratar al que llaman el otro que comienza también a ser discriminatoria. Y a través de la danza es que yo pude encontrar un lugar digno como hombre, como artista, como ser humano, que es capaz de autorreconocerse y de sentir orgullo de lo que es y de sus raíces y de sus orígenes. Y yo creo que en Sankofa, todos los jóvenes que hacemos, bueno, ellos jóvenes, yo no tanto, que hacen parte de la corporación, encuentran esta dignidad, encuentran cómo bailar en el escenario contando su historia sin querer parecerse a nadie más, sino a ellos mismos, y eso sana esas heridas coloniales, eso sana la discriminación, y eso sobre todo nos pone en un posicionamiento como seres humanos, como artistas, y en un posicionamiento político e ideológico. Entonces yo creo que la danza funciona mucho para eso, entre muchas otras cosas, porque habrán otros artistas y otros bailarines y coreógrafos que han encontrado también otras maneras en las que la danza aporta a la construcción de la sociedad. Y bueno, la otra pregunta se me olvidó. ¿Cuál era la otra, Francis? No, hablábamos de estereotipos, ¿no? Quizás de salir de esos estereotipos, que en el caso, claro, no sé, en vuestro caso se mezcla también un poco el estereotipo africano con el colombiano, de alguna forma en la música que usáis, en las canciones, etcétera, pero a veces miramos esos cuerpos de una forma y nos cuesta estar libres, liberarnos de esa mirada para tener una mirada más limpia y apreciar lo que está pasando en directo en el ahora, ¿no? No tanto mirar al pasado. Sí, sí, claro, a nosotros lo que nos interesa es poder entonces beber de esos conocimientos africanos que, como lo dije al comienzo, se nos fueron negados y que como se nos fueron negados, entonces en la historia colombiana, cuando uno va a la escuela o al colegio, incluso a la universidad en algunas, el único aporte o la única manera en la que hablan de la gente negra es que somos hijos de esclavos. O sea, no hay más, como que a eso se reduce el hombre y la mujer africana, ese origen afrodescendiente que además es la cuna de la humanidad y de la civilización. Entonces es contra eso que nosotros tenemos que luchar. Hay una historia mucho más amplia que no se nos es contada. Existe la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, existe la etnoeducación, que en Colombia han sido leyes por la Constitución de 1991, pero que todavía no se implantan en los colegios, en las escuelas ni en las universidades. Entonces es un pueblo multicultural que le debe mucho a la gente indígena, que le debe mucho a la gente negra, pero que desconoce los aportes, que desconoce la riqueza que hay en nuestras maneras de vivir y en la forma en que solucionamos pues todo lo que se nos ha enfrentado a través de la historia. Y estos procesos entonces educativos son los que tienen que llenar, y como lo decía yo, desde todos los ámbitos, nosotros lo asumimos desde la danza, esos desequilibrios que hay. ¿Vosotros trabajáis también con las escuelas en Medellín o en el área de Medellín o no estáis en la enseñanza integrada, digamos? Nosotros estamos trabajando aquí en Medellín con la red de danza
de la Alcaldía de Medellín. Y esta red de danza lo que hace es que va a diferentes barrios de la ciudad y corregimientos de la ciudad, y nosotros vamos y hacemos entonces a través de la danza etnoeducación, que finalmente esto apunta a la interculturalidad, a una educación en donde podamos reconocer los conocimientos que tienen las otras culturas. Trabajamos desde el año 2014, hemos trabajado en diferentes barrios de la ciudad. Cada año tomamos 6 barrios, algunos repiten, otros no, porque hacemos intercambios con las otras instituciones, y yo creo que ahí está también nuestro aporte en educación a través de la danza negra en Colombia. ¿Hacia dónde crees que va el mundo? ¿Vamos hacia un lugar mejor o no? ¿Nos va a ayudar estas reflexiones, este tiempo en casa, o crees que no va a servir de mucho? Pues yo lo que creo es que, miren, lastimosamente el capitalismo se impone sobre la vida de los seres humanos. Entonces, mientras hay un discurso que dice que porque estamos encerrados vamos a poder reflexionar y vamos a tener tiempo de mirar la naturaleza de otros modos y vamos a poder entender que el mundo tiene que cambiar, hay un sistema estructural que lo que nos está diciendo es no cambien tanto, sigan consumiendo, sigan trabajando para que nuestra estructura se fortalezca. Entonces, yo creo que el cambio va a venir en realidad es desde los movimientos sociales, desde los movimientos de insurgencia, por decirlo así. Pero insurgencia quiero decir que son capaces de debatir y de hacer procesos contrahegemónicos a favor de los pueblos más subyugados del mundo. Es un proceso, bueno, es que es un proceso tan lento que uno, por supuesto, a veces quiere o está abocado a perder la esperanza, pero nada, la realidad es que tenemos que seguir pensándonos y luchándonos de otras maneras, quizás solamente para poder morir tranquilos y en paz. Es decir, yo lo intenté, no me quedé tranquilo. ¿Pero crees en los jóvenes que están en Sankofa? ¿Ves esperanza? Mucho, mucho. En estos jóvenes son los que le dan sentido a mi vida, porque veo las luchas y lo fuertes que son y la manera en que son capaces de enfrentarse al mundo. No solamente los que están en Sankofa, en la juventud colombiana, y hay muchos procesos en el Pacífico colombiano, que es en donde está la mayoría de la gente negra, procesos de desarrollo comunitario a través del arte que son increíblemente potentes y que todavía hay un sistema de educación y un sistema político que no los quiere reconocer, que quiere llamar a estos procesos de jóvenes vagos o de folclore o de desocupados, en lugar de mirar que allí hay una fuente de conocimiento muy importante que podría sanar las fisuras sociales que vivimos hoy en día. Yo creo que esto quizás en América Latina está un poco más desarrollado incluso que en Europa. No sé si tiene que ver con las fracturas sociales o con las diferencias de clases o lo que sea, pero el tema de trabajo en la comunidad, yo creo que hay experiencias muy, muy interesantes en América Latina que habría que compartir. Ojalá podamos encontrar la forma de compartirlas. Yo las he visto en bastantes países de América Latina y creo que las conocemos poco. No sé si también sientes lo mismo. Sí, claro que sí. Yo siento que es así porque lastimosamente, lamentablemente, es la opresión la que nos obliga a ser comunidad. Eso no quiere decir que no queramos serlo, pero es que nos toca unirnos y nos toca creer en nosotros mismos para poder vencer todo lo que nos oprime. Entonces, claro que sí, en América Latina, en Colombia, en todos los países mal llamados del tercer mundo, pues la comunidad es algo que nos permite sobrevivir. ¿Cómo hubiéramos sobrevivido la gente negra y cómo estaríamos hoy aquí si no hubiéramos conformado, nos hubiéramos conformado y nos hubiéramos pensado como comunidad? Entonces yo creo que es por esa razón. Hay países que tienen solucionado muchas de sus problemáticas sociales, entonces quizás el individualismo empieza a reinar. Es decir, si yo tengo solucionado lo mío, ¿por qué preocuparme en el otro o en los otros? Cuando yo viví en París, viví 5 años y yo no conocía a mis vecinos. Es que no estaban interesados en conocerme, no estaban interesados en ni siquiera que nos cruzáramos en los corredores. Y muchas veces cuando yo abría la puerta del edificio y empezaba a subir las escalas, escuchaba que alguna puerta se cerraba. Y luego lo que entendí es que lo que estaban haciendo era evitar encontrarse con alguien y yo no me lo tomaba como personal. Es una costumbre, es un modo de pensar y un modo de ver la vida en donde lo individual
prima por encima de lo demás. Y yo creo que en estos países nosotros no nos podemos dar ese lujo y, bueno, afortunadamente no nos lo podemos dar. Yo sí creo que hay que pensar en el mundo como una comunidad. Bueno, me parece un final bonito. No sé si hay algo más que te gustaría añadir a esta conversación o algún tema que crees que haya quedado pendiente. Pues no, lo único que, bueno, lo único que se me viene a la cabeza es pensar que podamos realizar el proyecto el próximo año, porque creo que esta charla hace parte de ese acercamiento y de esa comunidad con la que yo sueño, y es que podamos romper esas fronteras, que podamos pensar que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede aportar a otras personas y a otras maneras de ver algo interesante. Y entonces por eso es que a mí me ilusiona tanto este proyecto. Y es porque, bueno, yo conocí Barcelona en el año 2006, en donde también te conocí a vos, Frances, y poder luego, a través de tantos años, poder continuar con ese hilo que nos unió por un encuentro que quizás fue casual en ese momento, yo creo que es lo que nos da motivación de seguir construyendo un mundo que cada vez se vuelva más pequeño en la construcción de una humanidad más unida. Y ojalá podamos contribuir a que tu voz pueda ser escuchada bien fuerte acá. Eso lo agradecería mucho porque detrás de mi voz hay muchas voces de artistas y de gente afrocolombiana que necesita ser escuchada. Muy bien, muchas gracias. A ti.